Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al episodio número 9 de El Otro Rincón Podcast. En el día de hoy estaremos hablando de uno de los derbis más infravalorados del mundo. Estamos hablando del derbi de Beirut. Protagonistas del fútbol en Beirut, Líbano, Ansar y Mehmet son los dos clubes más exitosos y prominentes del fútbol del libanés, con una vasta historia que transcurre bastante antes de los años marcados por la guerra civil en el país del Medio Oriente. Para muchos, la formación y la subsiguiente rivalidad entre estos dos gigantes históricos significaron el nacimiento del fútbol en aquel país. Y aunque ha habido momentos difíciles que han detenido este famoso choque, los dos se desprecian hoy tanto como lo hicieron hace poco más de 60 años. El propio país fue un punto de acceso para los turistas antes de que estallara la guerra en la década de 1970, ya que su clima decente y su bonita arquitectura crearon una combinación valiosa. Pues si bien eso era lo que los nativos libaneses tenían eternamente, siempre ha habido divisiones en términos políticos y la religión siempre ha influido en términos casi cotidianos la tradición y la cultura. Eso se ha extendido al fútbol y por eso el odio entre Necmek y Aksar es tan alto. Los dos tienen opiniones alternas y su historia representa la forma de uno de los derbis más apasionados y subestimados del fútbol mundial. El fútbol comenzó a ganar fuerza en el Líbano desde los primeros días, con muchos inmigrantes armenios entrando al país, así como los franceses cantando intereses ahí. El deporte comenzó a crecer a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Los franceses que obtuvieron el control de gran parte del país durante la Guerra Mundial ayudaron aún más a la popularidad del deporte en el país y hasta el día de hoy es posiblemente el juego más popular. Mientras el deporte continuó creciendo, la gente del poder comenzó a involucrarse con la esperanza de beneficiar a sus partidos políticos, apaciguando a los fanáticos y otorgando a los clubes una identidad religiosa a lo que ellos mismos se afilian. NetMet, uno de los clubes, sin embargo, se mantuvo alejado de eso y lo dejó claro en su año de formación. Fundados en 1946, en su mayoría estaban afiliados a la rama de musulmanes de Shia, pero en días de partido nunca lo dejaron claro. La mayoría de los clubes del Líbano se adhieren principalmente a los valores de antaño, pero NetMet ha demostrado ser relativamente progresista incluso en tiempos modernos, y cuando llega el momento todos los valores se ponen a un lado y todo el foco se dirige hacia el respaldo de los clubes que ellos representan. Sus rivales, Ansar, están en su mayoría relacionados con la base de fanáticos musulmanes sunitas y nacieron 8 años después de Kenetmek. Inicialmente se formó en las afueras de Beirut debido a que la capital ya estaba llena de demasiados clubes deportivos. No fue hasta 1965 cuando la población de la capital comenzó a llamar drásticamente y aumentar su masa y decidieron cambiar de base. Con un color verde vivo en su camisa y escudo, Ansar pasó sus primeros años en la segunda división del fútbol libanés y fue en 1968 que llegaron a primera división. Ideologías religiosas y políticas aparte, un punto en común que sí sostiene es que las dos bases son de la clase obrera y no hay ninguna forma de elitismo que separe un grupo del otro. El primer enfrentamiento en 1968 terminó con una victoria de 2 por 1 para Netmet, y fue desde allí que las dos partes vieron crecer su popularidad, aunque no solo en Beirut. Ambos harían una gira por todo el país jugando en Tiro, una de las regiones más al sur del Líbano, y en Trípoli, una de las más al norte. En ese punto, muchos sintieron que el Líbano, ayudados por estos dos clubes, podría convertirse en una de las mejores naciones futbolísticas de Asia. Alrededor de la década de 1970, el fútbol libanés estaba dominado por NetMet. Esa fue una época magnífica para el equipo, ya que alzaron para convertirse en el equipo más popular del país, atrayendo fanáticos de todos los rincones y alimentándolos con éxito y dinero. Habiendo ganado la liga en 1975, el legendario Pelé incluso organizó un amistoso para jugar para ello y asistieron más de 50.000 fanáticos. Este juego, sin embargo, solo pospuso una de las fases más feroces de la historia libanesa. Solo una semana después, la diversión se detendría cuando se reprodujo un tiroteo en un autobús de la capital que indicaría el inicio de una larga, prolongada y sangrienta guerra civil. Entre 1975 y 1990, el fútbol estuvo muy limitado en el país debido a la violencia y cuando pudo regresar, el interés también se vio afectado. Hacia el final de los combates, Ansar también ganó su primer título de liga y no se entendrían allí. Continuaron para ganar la liga 10 veces más en sucesión, estableciendo un récord mundial en el proceso y convirtiéndose rápidamente en el equipo más popular del país. Esto enfureció a los vinculados con Netmet, ya que creían que el éxito de sus rivales se debía en gran parte al sesgo de la federación y el apoyo del destacado patrocinador financiero Rafik Hariri, un multimillonario que se postulaba para convertirse en el primer ministro. A medida que los clubes a su alrededor crecían en estatura, Netmet no podía mantenerse al día con los cambios frenéticos y ellos mismos pasaron por un largo periodo de inestabilidad. Lograron romper el dominio de Ansar en la máxima categoría y se mantuvieron en la cima hasta alrededor de 2005. Sin embargo, todo cambió cuando Omar Gandour,
presidente del club durante más de 30 años, reconoció que su club iba en la dirección equivocada y decidió irse. En contraste, Ansar estaba de regreso en el camino. Después de pasar por un periodo de incertidumbre, nombraron a Rafik Hariri, uno de los hombres más ricos del país y ya primer ministro, como el nuevo propietario del club. Esto tuvo dos efectos en el fútbol libanés y no sorpresa. Primero, Nedved vería disminuir su registro y segundo, Ansar volvería a El subir. continente miró El durante Green algún Ball también tiempo mejoraría sus instalaciones de sorprendida juego los al nuevos ricos renovar y del aumentar el estadio. tamaño de su Lo que estadio nadie Al-Manara. esperaba fue que este bajón Y en ese sea punto tan parece que marcado. creer en En la otra liga rusa dinastía en la máxima correspondiente a la categoría libanesa. 2013-14, el club Por terminó desgracia, descendiendo hubo como otro giro en colista. el cuento. En Un febrero año de les bastaría en 2005, segunda Hariri para fue volver a la asesinado categoría cuando top en el primer el intento. vehículo en el que viajaba El aire explotó de intranquilidad debido que a la regía en el presencia aire de se más de confirmó 1.400 finalizando el kilos curso de TNT. 2017-2018, al perder de Conducía a forma través de clamorosa Beirut los playoffs de permanencia y ante el murieron Yenisei. tanto Hariri como 21 hombres Por más cuestión del en destino y un de forma complot sorpresiva, el cuyo Al-Kamper daño a largo plazo anunciaba que sería no mucho jugaría la más. siguiente temporada por problemas Como económicos, tributo, por Al-Ansar lo que le cambió el fue la nombre de retirada su la sede de licencia. estadio Al-Manara a Anshi estadio veía una Rafik oportunidad y la Hariri, un aprovechó. reconocimiento Tomó la plaza apropiado del para un Amkar hombre y que había hecho finalmente no tanto fue por el club relegado. que amaba profundamente y que Este bien sueño duró podría haber hecho mucho. mucho más. En mayo de 2019, el Sin director embargo, el general asesinato señalaría Absaludin el inicio de otro Agarigemov periodo de agitación, ya que las consecuencias del aplicó por la asesinato causarían licencia para estragos en todo el competir en la país. temporada 2019-2020. Los problemas de arreglo del partido Poco 2014 después que dañaron al anunció equipo nacional, que donde dos podían jugadores competir recibieron solo en prohibiciones tercera, de por vida del pero deporte y sin poder otros fichar 21 jugadores, fueron prohibidos por lo que temporalmente, terminaron solo agregó más disputando la combustible al temporada fuego, con el equipo y eso sub-20 frena una rivalidad histórica. y la mayoría Las de las transiciones en la figuras historia del de este plantel deporte han sido abandonaron el club. trágicas. Lo que comenzó como una diferencia en la El sueño ideología ya se vio parece interrumpida lejano, por un club políticos, que ahora vive sus funcionarios días y más árbitros oscuros que deshonestos, está y solo en empañaba el mediados de legado de tabla un de la choque tercera icónico. división. Con todo Todo equipo parece se encuentra, indicar que sigue siendo apasionado, pronto todavía el es equipo intenso y vuelve a saca lo descender, las mejor de los deudas económicas fanáticos y terminarán jugadores. hundiéndolo. Este escenario es una luz brillante, no Esto solo nos para deja el Líbano, como sino también conclusión para el que una Medio chequera Oriente, no es capaz de ya construir que la muestra cuán adulto del importante fútbol. es el fútbol La para la cultura y la inexorable ley sociedad del local. fútbol acaba por Solo se imponerse. puede esperar que llegue Son ese los nivel jugadores una vez quienes más saltan al temprano que terreno, tarde. no el dinero. Muchas gracias.